Ahora estamos en Hashtag Hora Política con la concejala del Frente Progresista, Susana Rueda. Susana, bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. No, por favor. Susana, ¿qué balance haces de tu tarea como concejala? Tengo que decir primero que entré en un periodo inédito de la historia, así que el desafío fue triple, cuádruple, qué sé yo, fueron un montón de desafíos juntos. Con un periodo muy largo, desde marzo, cuando empieza a tomar vuelo la actividad legislativa, desde marzo que nos mantuvimos encerrados durante mucho tiempo. Nosotros al principio tuvimos 3 semanas de encierro y después empezamos a transitar y con una triplicación de la demanda social enorme. Así que no hubo demasiado tiempo para aprender, sino había que reaccionar y con mucha velocidad. Yo hice una campaña muy intensiva en las organizaciones sociales, así que muchas tenían mi teléfono, así que fue muy, muy arduo y muy difícil, porque no había recursos inmediatos para la inmediatez que requería la pandemia, digamos, de respuesta. Porque un día para el otro hubo gente que comía levantando, digamos, cartones y que cobraba al día, y de golpe se quedó sin nada, así que, bueno, había que satisfacer eso, nada más y nada menos que la demanda de comida. Bueno, fue muy intensivo, también sirve, todo sirve como aprendizaje, y estoy profundamente entusiasmada y apasionada, comprometida, y esto genera, por supuesto, un enorme desgaste y cansancio, pero bueno, eso es secundario, porque lo importante es que responder. Uno trata de responder. Las herramientas que tenemos los legisladores no son las que tiene el Ejecutivo. Esto lo digo porque no para abrir el paraguas, sino porque hay mucha gente que dice los concejales no hacen nada, los concejales no. Y en realidad nosotros hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Yo les puedo asegurar que trabajo muchísimo. Bueno, cualquiera que visite mis redes puede comprobar la forma en que nos movemos, no solamente por los barrios, sino actividades, bueno, yo hago además cursos, capacitaciones, me apasionan algunas temáticas, como la temática de género, como la movilidad sustentable, estoy en la Comisión de Servicios Públicos y estoy convencida que la ciudad, así como está, no puede seguir con el ritmo, sobre todo con el ritmo de movilidad que tenemos después de la pandemia, que hacen falta cambios profundos, que son muy difíciles, y bueno, a veces hay que poner la cara. A veces, viste, a mí me pasa, como estuve de los dos lados, que muchas veces en el Consejo dicen, no, pero los periodistas nos van a matar. Y digo, pero lo importante es saber comunicar. A veces, viste, a mí me parece que por ahí pasa un poco por ahí también, ¿no? En un consejo tan segmentado no debe ser nada simple que los proyectos se conviertan en ordenanzas. Claro. Pero, digo, en función de todos los proyectos que vos presentaste, digo, ¿hay alguno que terminó en ordenanza y que te parezca el más importante hasta ahora de tu gestión? Mira, hay uno que me gustaría que fuera ordenanza, que es el más importante hasta ahora de mi gestión, creo que fue uno de los primeros que presenté, y que tiene que ver con una observación que hice cuando transité la ciudad en campaña, que por ahí, viste, como periodista, uno desde el estudio de televisión, yo recibía muchísimas notas y personas y personalidades, pero cuando vos transitas el territorio empezás a percibir realidades que por ahí no te pueden contar. Y bueno, yo empecé a percibir que las que se acercaban a pedir ayuda eran mujeres con chicos, y cuando yo empezaba a indagar un poquito me daba cuenta que la mayoría estaban solas, sin compañero, porque el compañero murió, porque se fue, porque los hombres, viste, que cometen abortos sin ningún tipo de sanción social, porque abandonan a sus hijos, y bueno, porque estaban presos. Entonces ese colectivo me pareció que era necesitaba una inmediata resolución. Por lo tanto, presenté un proyecto para generar centros de cuidado y capacitación. De cuidado para los niños y niñas de entre 45 días y 3 años y medio hasta que ingresan al sistema escolar, y capacitación para sus mamás, que muchas veces quedaron embarazadas muy jóvenes y no pueden trabajar porque no tienen campo de acción desde el punto de vista laboral. Bueno, eso vinculado con las organizaciones sociales, que son los espacios de referencia en los barrios donde las mujeres van a buscar comida, o van a buscar capacitación, o van a buscar contención. Incluso refugio en casos de violencia de género. Para mí es imprescindible que estén articulados con las organizaciones sociales estos centros, porque es el lugar y el espacio donde las madres confían para dejar a sus hijos. Eso requiere un presupuesto, pero estoy convencida de que es un espacio que
que nos puede generar un impacto social muy profundo. Bueno, eso hasta ahora no prosperó. No prosperó porque está anclado en la Comisión de Presupuesto, por supuesto, porque necesita. Y esto tuvo su antecedente en lo que fueron los centros Crecer, que promovió Hermes Binder cuando fue gobernador y que tenía presupuesto para eso y que generó un impacto social muy fuerte. Bueno, desde ese momento, desde que los centros Crecer terminaron cerrados o diluidos porque tuvieron su momento de crecimiento, de desarrollo y de impacto social, como decíamos, hasta ahora la población te diría que la población necesitada y en ese colectivo se ha triplicado. Desde que en los últimos 12 o 13 años la cantidad de hogares a cargo de jefas de hogar se triplicó. Era de 14% y en los últimos años pasó a ser de 64%. Es una cuenta simple. Nosotros veíamos las cuentas, o mejor dicho, las estadísticas del año pasado, no recuerdo cuáles son las cifras ahora, de la pobreza en Rosario, de la Universidad Católica Argentina. Estamos en 41% de pobreza. De ellos, la mitad son niños de entre 0 a 15 años. La mitad de ese 41%. Y te podría decir que si hay un segmento del 30 o 40% de esos niños que están en hogares cuya titular es una jefa de hogar, es el nudo gordiano de la pobreza. Entonces, ahí donde tenemos que apuntar. Te cambio de tema. En 2019, en una entrevista, creo que con letra P, reconociste tu origen peronista. Y en aquel momento, bueno, que estaba en la elección Alberto Fernández, decías que iba a ser un buen presidente, que no iba a ser manejado por Cristina. Visto lo que ha pasado y donde la realidad modifica este concepto, ¿qué es lo que pensás o por qué crees que ha pasado todo esto? La realidad modificó mi concepto en forma abrumadora, pero no por Cristina o por la relación con Alberto, sino por la pandemia. Digamos, el presidente tuvo muy poco, no voy a defender la gestión de Alberto Fernández acá, pero sí cualquier presidente que hubiera estado en su lugar, inclusive Macri, hubiera tenido muy poco margen de acción cuando el mundo se ve sumergido en una situación inédita donde de un día para el otro toda la actividad productiva debe detenerse. Y además una demanda excesiva, inédita también, hacia los sectores de salud. Así que fue un desafío enorme y yo estoy convencida de que la gestión del presidente Fernández a nivel salud estuvo a la altura, más allá del derrape el cumpleaños de su pareja y lo que hizo, que fue un papelón histórico. Pero más allá de eso, los argentinos tuvieron dispositivos de salud, bueno, específicamente en Rosario y en Santa Fe mucho más, pero tuvieron dispositivos de salud al alcance, tuvieron un sistema de vacunación que llegó en tiempo y forma, cuando llegaba el resto del mundo, y bueno, a partir de ahí necesitó un apoyo y una articulación con sectores que él pensó que iban a tener, imagino, más controlado. Y bueno, todo se empezó a encarajinar, o sea, no es la misma realidad la que tenemos ahora que la que teníamos en el 2019 desde un montón de puntos de vista, así que no la podemos comparar con las opiniones que vertíamos en ese momento. Tampoco sirve compararla con el diario del lunes, digamos, porque entre el fin de semana y el lunes pasaron un montón de cosas, y entre otras cosas, un hecho inédito como la pandemia. ¿Qué evaluación haces de las perspectivas electorales del socialismo? Digo, en la provincia y en la ciudad. Yo tendría que empezar por decirte que estoy convencida que la salida es progresista. Estoy absolutamente convencida que las políticas progresistas que se aplicaron en esta provincia, si hubieran seguido y hubieran tenido un cariz de estrategia política, si hubiera habido una decisión política inteligente y razonable de continuar lo que funcionó bien o lo que estaba en proceso de funcionamiento bien y corregido lo que funcionó mal, en estos momentos tendríamos otra provincia, incluido la pandemia, digamos, ¿no? Pero lamentablemente se desarticularon un montón de políticas progresistas y que funcionaban, y se paralizó la provincia durante 2 años y medio que fue trágico y cuyas consecuencias estamos padeciendo en los últimos 2 años por lo menos. Así que yo creo que la salida es progresista y creo que el socialismo hace pocos días ha tenido un paso maduro y absolutamente positivo con esta reunión que se hizo en Santa Fe de todos los sectores del socialismo, porque
viste, antes decían que el socialismo siempre estaba unido, y bueno, yo siempre pensaba, bueno, es un partido chico, cuando vos llegas a gobernar, empiezan a aparecer espacios, pero teniendo liderazgos fuertes como fue el de Miguel, como fue el de Hermes y como fue el de Antonio, y como es el de Antonio en algunos aspectos, la cosa se simplifica. Pero la muerte de Miguel, que era el candidato natural para suceder el gobierno de Perotti, bueno, generó una especie de reacomodamiento de piezas en espacios determinados, que hacía falta que se sentaran a charlar. Bueno, eso ocurrió. Así que yo creo que el futuro es promisorio para la aplicación de políticas progresistas en la provincia. Por supuesto que el socialismo solo no, vamos a tener que articular con otras fuerzas políticas, como se hizo en épocas del Frente Progresista, y creo que la salida es por ahí. Porque la verdad, Sergio, Ricardo, yo estoy convencida de que cuando el peronismo llega a gobernar esta provincia, retrocedemos 10 casilleros. Nos pasó con Bernet, nos pasó con Reutemann y nos pasó con parcialmente con Obeid. Digamos, hubo un congelamiento. El avance que tuvo la provincia durante el gobierno del Frente Progresista fue notable en un montón de aspectos. Y bueno, lamentablemente eso no pudo continuar, las políticas no pudieron continuar. El tema de la inseguridad, ya todos sabemos que no es un tema fácil, que no es un tema complejo, que Santa Fe está en una posición bueno, estratégicamente muy deseable, con la cantidad de puertos que hay acá. Ahora estamos viendo por dónde sale la droga, pero todo el mundo lo sabía, y que necesita de una estrategia articulada con el gobierno nacional que nunca estuvo. Y bueno, me parece que hay que retomar muchas políticas que se abandonaron para poder vislumbrar una provincia distinta. ¿Cómo encuadra en eso, y te lo hago como respuesta corta, porque nos queda poquito tiempo y no vamos a tener lugar a una pregunta incómoda, cómo encuadra eso de la mirada de Santa Fe, tiene que ser progresista, con esta idea de un frente de frentes que abarca distintas fuerzas, por ahí con distinta ideología, más allá que tengan que llegar a un acuerdo programático? Como dijo una vez la vicepresidenta Cristina Fernández, y que todos coincidimos en eso, más o menos, aunque la quieras o no la quieras, el poder lo tiene quien maneja la lapicera. Y yo estoy convencida de que eso va a ocurrir en la provincia de Santa Fe, y que el que va a manejar la lapicera va a ser un referente del progresismo. Estoy convencida de que esa va a ser nuestra solución a tantos avatares. Hace poco un querido dirigente peronista, que no voy a nombrar para no ponerlo en problemas, me preguntaba, ¿ustedes van a ir con el Frente de Frentes, van a ir con el PRO? Y le digo, ¿ustedes fueron con Perotti? Porque claro, a mí hay sectores del peronismo que no me pueden correr por izquierda, porque el peronismo en esta provincia, los últimos gobernadores siempre fueron de derecha. Susana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Susana. Seguimos en #Hora Política y vamos al cierre.